Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital,
Byzantine Films comienza su historia hace 5 años cuando se fusiona con Imponente Cinematografía Argentina, radicada en Corrientes, y Tropero Studio, radicada en Córdoba. Más adelante fue absorbida por Antártica Producciones y Norberca Producciones, todas pequeñas producciones que encararon proyectos independientes como programas de TV, cortometrajes y documentales a través de la Chaqueña Austral Videofilms. La fusión de todas ellas conformaron Byzantine Films, que producirá mediometrajes para la venta nacional. Consolidado esto, se decide desde la dirección crear Byzantine Films del Chaco. Para ello, se instalan los estudios en la provincia del mismo nombre, y esta tendrá como final producir exclusivamente films de larga duración. Dado al crecimiento de producciones independientes de menor presupuesto, con instituciones menos formales, se crea Byzantine Film Cortometrajes, que se dedicará a la producción de productos de corta duración en ficción y documentales. Se crea el área de director de actores y jefatura de producción, para un mejor ordenamiento formal. Con la concreción de una sala de cine al servicio del estudio y el acuerdo con productores a nivel nacional, como el de los de Ideas del Sur, Argentina Sono Films y Babilonia Films, la dirección del estudio decide presentar una nueva imagen institucional que abarque esta nueva exploración tanto artística como comercial, a seguir en el tiempo. Damas y caballeros, bienvenida, Byzantine Films Argentina. Todo un orgullo. Byzantine Films presents. Hace 5 años, y con un ímpetu de trabajo incansable, un grupo de 25 personas, encabezadas por Luigi Byzantine y protagonizado por Guillermo Abrán, Alexis Rosesuk, Noelia Montes, Jonathan Rosesuk. Una historia en el territorio del Chaco, en donde el poder sin límite de un terrateniente se opondrá al amor de dos culturas. El estudio agradece a todos aquellos que hicieron posible este sueño llamado La Viruela, desde choferes a operadores de grúa, asistentes, actores, por su sacrificio por la causa del cine, la cual encierra los secretos del tiempo, único testigo en aras de la eternidad. Ah, la Chaqueña. Sí, escuché hablar sobre ella. ¿Qué es lo que fabrica? Danilo, el que sabe sobre eso es Juan. ¿Juan? Sí, Juan Riera. Pobre de Kraus.
¿Cómo la está pasando, don Weiss? Muy mal. No puedo tolerar. No puedo tolerar que mis paisanos están allá en Europa, están sufriendo. Los nazis lo están corriendo. Sí, su invitado ya ha llegado. Bueno, muy bien. Déjeme con él un poquito que quiero hablar. Está bien, con permiso, voy a buscarlo. Droga es cualquier sustancia química que altera la conducta y el estado de ánimo. ¿Por qué creen que la droga afecta más a los niños entre 7 y 14 años? Creo que porque la familia deja de lado a los chicos de esa edad, o problemas familiares, o porque los chicos toman el recurso ese de salir. Durante el comienzo de la década del 70, la edad habitual de iniciación en el mundo de la droga oscilaba entre los 15 y 17 años. Buscan la droga porque los amigos los guían a eso, a hacer algo malo, a irse en la droga. Lo que más le quiero preguntar acá es cómo es la vida de usted ayudando a chicos que tienen casos de drogadicción. ¿Cómo se especifican esos tratamientos? Bueno, en realidad los chicos que están en nuestro hogar para adolescentes en riesgo social, más manitas, que así es el nombre completo, si bien han tenido alguna incursión en drogas obviamente peligrosas, no son chicos adictos, entonces no hemos tenido problemas serios realmente. Y han sido tratados con la medicina tradicional, obviamente, ¿no? Cuando ha habido algún problema lo hemos llevado al hospital, pero no han tenido problemas a causa de la droga. O sea, gracias a Dios, los chicos que tenemos, los que hemos recibido, no han tenido problemas serios. Algunas drogas, como los medicamentos, son ampliamente reconocidos y utilizados por todos. Otras drogas, como el alcohol, el tabaco y el café, son aceptadas por la sociedad a pesar de que el abuso de las mismas provoca trastornos físicos a largo plazo. También las drogas ilegales, como la marihuana, el hachís, la cocaína, la heroína, las anfetaminas, etc., que provocan trastornos psíquicos y físicos de gravedad. La droga aparece en una sociedad ansiosa de eliminar sus frustraciones y tensiones con la ayuda de medios artificiales. Es difícil de explicar cómo se inician en la droga personas cada vez más jóvenes, incluso niños. ¿Cómo empezaste, cómo ingresaste en la droga y por qué lo hiciste? Yo empecé en la droga cuando un compañero me invitó a fumar y yo no sabía nada de que ¿Qué te producía? Ajá. Entonces empecé a fumar y un día empezó a gustar la droga. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Yo seguí adelante. Entonces, como yo tenía a mi mamá enferma, ya a los 12 empecé a fumar. Entonces tenía a mi mamá enferma y como no me decía nada mi mamá, entonces empecé a fumar. Y entonces salía por todos lados, andaba por todos lados. Y
y consumía, buscaba la droga, porque toda la noche necesitaba yo para relajarme, ¿no? Yo decía para olvidar cosas. Ajá, olvidar las cosas, entonces empecé a buscar, me iba por todos lados a buscar a los trans, así, me iban a... ¿Qué es lo que son los tranzas? Esos son, nosotros le llamamos así como tranza porque donde se esconden toda la droga, donde los heteromilicos a veces buscan, ¿no?, los trans, entonces nosotros se esconden los trans, no, por ahí no tienen encontramos lugar definido. No tienen lugar definido y por ahí no lo encontramos y nosotros íbamos por todos lados a buscar la droga y entonces y por ahí conseguíamos, por ahí no, y andábamos desesperados, cara loco, recareta, para sacarnos la careta nosotros. Entonces, por ahí fumábamos cigarrillos, para no necesitar tanto la droga. Eso. O sea, cuando vos ingresaste a la droga, ¿qué te llevó? O sea, ¿lo hiciste porque tu amigo lo hacían o porque vos sentías que haciendo eso olvidaba los problemas en tu casa, si tenías problemas? ¿O olvidaba la enfermedad de tu mamá? Por ahí fumaba porque capaz mi amigo hacía y yo por no quedaba atrás, entonces por ahí me decían, no, hacía cortado. Y yo por no quedaba cortado, entonces fumaba. Pero yo no sabía qué problema me estaba metiendo. Y entonces, por ahí también lo mismo hacía porque no, lo vi a mi mamá en cama y nunca se levantaba a darme una mano, entonces... como que ya no te importaba sí, más. ya no me importaba más lo que hacía, entonces yo la duraba para cigarrillo y fácil. Y bebida. Esa era toda mi comida en Gabón. Y un día caí preso y ahí yo me di cuenta que los amigos no son nada. No son nada, que yo cuando me necesitaban no estaba. No sé cómo salimos adelante gracias a mi mamá. ¿Qué edad está más afectada por el tema del flagelo de la droga? Bueno, el tema de la edad con respecto a la droga no está delimitada, mucho menos, es algo que afecta a personas de todas las edades, que van desde los 6, 7 años de edad hasta los 70 años. Por sí se apunta más o se identifica más a una franja de edad que van desde los 15 a los 25 años de edad, o sea, en la franja de la adolescencia, entrada en la adultez, por el estado quizás de rebeldía de los jóvenes o por una cuestión social, pero la droga no tiene una edad específica, no apunta a una edad específica, y como ya dije al principio, podemos encontrar personas que se drogan o que son adictas a distintos estupefacientes de la franja de edad que van desde los 6 años a los 70, 75 años de edad. Igual lo que quiere decir, ¿qué droga se consume más? Bueno, yo creo que lo que más se consume es la marihuana, porque es una de las drogas que se consigue con menor costo económico. Fumaba falso, jalaba, posirrán y tomaba mucho, sí. Iba al baile, tomaba un montón de cosas. Aquí se encuentra mucho más en los procedimientos que realizamos, se encuentra el estupefaciente marihuana, dado por la proximidad que tenemos con el principal productor de marihuana, que es la República del Paraguay. La provincia del Chaco posee una superficie limítrofe con la República del Paraguay de aproximadamente unos 65 kilómetros. Límite este que es permeable, es muy difícil de controlar, muy difícil de supervisar, y por lo tanto el estupefaciente marihuana está permanentemente entrando a la provincia. Por lo tanto, no solamente es fácil de conseguirlo por la proximidad con la República del Paraguay, sino por su costo. Su costo es ínfimamente inferior a otros tipos de estupefacientes como cocaína, como heroína, que casi no se encuentra en la provincia, u otro tipo de drogas. El mercado de la droga no se acaba, ni siquiera se ve reducido. Solo se incauta el 5% de todo lo que se produce en el mundo. En los últimos 25 años se intentaron distintas fórmulas para detener el consumo, la producción y venta de las drogas que consideraron al drogadicto
de un hombre común a un enfermo, de un enfermo a un delincuente. Sancionaron levemente la producción y venta, castigaron el consumo y venta últimamente, y sancionaron de manera drástica a todos los productores, consumidores y comerciantes. Lo que más se consume es la marihuana, porque es una de las drogas que se consigue con menor costo económico. Hace un mal para él mismo sin darse cuenta de lo que le puede llegar a suceder. O sea, empiezan de a poco trabajando en la calle o haciendo cosas en la calle y a su vez está aumentando eso y va creando a que ese chico termine siendo consumidor de diferentes drogas. El estupefaciente marihuana, por lo general cuando sale de la República del Paraguay lo sale en forma de ladrillos, que conocidamente como ladrillos, o forma compacta. Luego que llega al punto de distribución, al menoreo, allí se lo deforma, se lo desarma, se lo, digamos, disgrega a ese compacto y se lo vende en distintas modalidades, llámese cigarrillo de marihuana o denominado porro o las comúnmente conocidas como bochitas. ¿Es difícil controlar el tráfico aéreo de droga, el narcotráfico aéreo? Es difícil controlar el tráfico aéreo aquí por una cuestión de que en la provincia cuenta con muy poco sistema de radarización. Por otro lado, una vez detectado una aeronave que ha ingresado al país en forma clandestina, la ley argentina no posee la ley de derribo, por lo tanto tampoco resultaría estéril detectar una aeronave que ingresa a espacio aéreo argentino si no se puede hacer nada con esa aeronave. Esa aeronave va a circular por todo lado y si se quiere retirar del país se va a retirar nuevamente y si baja, y bueno, tendríamos que tener los medios que tampoco estamos muy limitados como para detectar el lugar donde bajó y llegar o lograr su interceptación. ¿Y vos, Roque, qué pensás de las personas que venden droga? O sea, ¿qué es lo que decís, por vos tu opinión, cómo son esas personas? Pienso que están haciendo las cosas mal porque buscan ganar dinero haciendo mal a otra persona. Te mata la neurona, como dicen por ahí, mata la neurona, porque yo sabía muchas cosas, pero empecé y me olvidé de todas las cosas que el cigarrillo también te deja destruido. Yo me llamo Leandro, tengo 16 años. Y contame un poquito tu historia, a ver cómo era tu vida antes de entrar a la fundación. Bueno, mi vida en la calle, yo tenía 5 años, mi hermana tenía 4 años, ya estaba por cumplir los 6 años, de los 6 años yo salí a la calle porque mi viejo, mi vieja se dejaron, todo un lío hubo, y bueno, y salimos a la calle con mi hermano y ahí conocimos amigos y todo eso, y vivíamos en la calle. ¿Cómo vivían? O sea, ¿cómo era su situación en la calle? ¿Qué es lo que hacían para conseguir comida? Y bueno, nuestra situación en la calle no era fácil, o sea, teníamos que rebuscarnos. No trabajábamos, a veces trabajábamos, a veces íbamos a salir a robar, robábamos para comer y todo eso. Justamente lo que queremos con estos chicos es que vayan aprendiendo a valorar el trabajo y a darse cuenta que todas las cosas que tienen, que pueden, digamos, que pueden acceder a ellas, ¿no? Disfrutar, cuestan plata, cuestan energía, y entonces, bueno, que sepan de que hace falta trabajar, de que además que es bueno trabajar, que el trabajo dignifica al hombre. Robaba, peleaba y todo eso. ¿Cuándo te ofrecieron para vender droga? Cuando yo tenía 14 años, el chico este no tenía a quién vender, digamos, tenía sí, pero como la policía lo agarraba y ya lo descubrían muchas veces, entonces agarré yo y le dije, hey, dame, yo te hago esto y vendía yo con mi primo, vendíamos. ¿Y cuánto vendían? ¿Cómo vendían? Y vendíamos por bochita, y salía más o menos 45 pesos la bochita,
En cuanto a la marihuana, se lo puede conseguir entre 2 a 10 pesos el gramo. O sea que notoriamente la cantidad de dinero que hay que tener. Se necesita dinero para consumir cocaína. Y después yo agarraba, cuando vendía eso, llevaba la plata a él, él me daba, le decía, dame un poco a mí también, porque yo también quería consumir, entonces le decía, dame un poco para mí. Que vende los porros o las bochitas de marihuana. ¿Cómo se lo llama eso? ¿Cómo se lo conoce así, digamos, en la calle? Y las calles son los dealers, los famosos dealers. Eso se puede dar cuenta al vecino. ¿Por qué? Por la cantidad de gente que frecuenta la casa, personas que llegan, golpean la mano, permanecen, no son atendidos muy pocos minutos, permanecen muy poco tiempo en la casa, luego se retiran raudamente y van y vienen y cualquier horario llegan. Y siempre son atendidos, siempre hay, por lo general siempre también hay peleas. Eso es lo que le tiene que llamar la atención al vecino cuando ve una cosa de eso, puede estar en presencia de un dealer en su propio barrio. ¿Y el chico ese sabes qué hace de su vida, el que te vendía? Está preso el chico ahora, está preso acá, lo agarraron porque le descubrieron con mucha droga en la casa, entonces lo agarraron y está preso ahora. ¿Menor de edad? No, mayor de edad. ¿Y vos nunca fuiste preso? Sí, caí preso. O sea, yo no caí por vender droga, yo caí por pelea, por robo. Y también por agredir y eso. Está el número de la casa identificada y la calle identificada y está iluminado el lugar, es realmente, para el dealer eso es realmente comprometido. Comprometido para su libertad porque sabe que está efectuando una acción ilegal y que esa acción le puede determinar que vaya a la cárcel. Así que por lo general el dealer busca esos tipos de zonas, zona oscura, zona que puede hasta comprar a los vecinos. Por lo general alguien que vende droga es muy solidario con los vecinos, compra remedio, paga cosas, paga el favor de los vecinos. Entonces los vecinos alertan a estas personas y cuidan a esta persona porque le da cosas a cambio. Es decir que por lo general el dealer o el vendedor de droga no es un delincuente como aquel que roba. Es totalmente lo contrario, es un empresario. Y como empresario cuida a su cliente y cuida lo que le rodea. Aporta, o vaya, fíjense el caso enigmático y ícono que es el de Pablo Escobar Gaviria. Toda Barranquilla en Colombia lo adora, es ídolo y es santo. Sí, fue santificado ese hombre y fue el narcotraficante más sanguinario que existió en la vida de Colombia y del mundo. ¿Respetan mucho a las personas que están con vos? Sí, respeto mucho y valoro mucho lo que ellos hacen por nosotros y por mí. Una vez que están contenidos dentro de una institución que es como una casa, porque hay un matrimonio que los está cuidando y tienen obligaciones como en cualquier hogar, los chicos se sienten realmente bien. Sí, pienso estudiar y tener mi familia, como todos piensan. Yo siempre decía, no quiero ser igual como mi papá, quiero tener mi familia junto a mí, que yo realmente me rebusque y para que yo le dé a ellos todo lo que mi papá no me pudo dar a mí, yo darle a mi familia. ¿Qué pensás estudiar? Yo quiero estudiar ingeniero agrónomo. Me encanta mucho trabajar en el campo y todo eso. Realmente no consumo más droga y... ¿No lo volverías a hacer? No lo vuelvo a hacer, nunca más. Ya tengo un propósito que Dios nos puso en el camino que tenemos que seguir adelante y no volver cosas atrás. La clase social que afecta a la droga es a todas. Tanto baja, media y alta afecta a toda. La droga no discrimina edad, no discrimina clero, no discrimina raza, no discrimina clase social, no discrimina la droga, está en todas partes y en todos lados. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some
shelter of my own protection, baby. Sin fronteras, resociabilización de personas discapacitadas. Damos este tema para que las personas tengan una mirada diferente de esto que denominamos discapacidad, ya que si no va de la mano de la aceptación, amistad o amor, suele ir acompañada de la incomprensión, por ende la discriminación. ¿Por qué no somos acaso todos discapacitados? Yo quisiera contar que mi cuerpo no es muy sano. Tengo muchos problemas en el cuerpo, pero mi mente es sana y es normal. No es lindo que a uno lo deban ayudar en todo. No es nada lindo vivir en este cuerpo. Por eso quisiera que el que me escuche hoy valore lo que tiene: la salud, el cuerpo libre, poder hacer solo todo es algo muy valioso. No se preocupen por cosas que no son realmente importantes. No es bueno perder tiempo en esas cosas. Valoren la salud que tienen y lo que pueden ayudar a los demás. Miren, por ejemplo, Jenny, mi amiga, debe sostener mi cabeza. Por eso ella está acá. No es lindo, pero si no, no podría estar aquí charlando mucho tiempo. Solo eso. Sepan valorar lo bueno que tienen. ¿Qué podrían decirle a esas personas que lo subestiman, o sea que lo ven como humanos, con falta de razonamiento diferente a ellos? Falta de razonamiento, eso no es así. El razonamiento lo tenemos, ya lo dije, solo es el cuerpo el que está un tanto, no demasiado dañado. ¿Cuándo se encontraron con el tema de la tamilla y cómo es el uso? Bueno, nosotros en Rosario tuvimos la oportunidad de encontrar gente que utiliza esta tabla, ¿no? La tabla, Matías, yo le sostengo suavemente la mano, le hago un apoyo técnico, digamos, y el Matías con su dedo, él marca la letra que quiere marcar para ir formando la palabra que quiere. Él vio 1 o 2 veces las letras y ya es suficiente como para saber el orden, porque la inteligencia de ellos tiene mucha memoria, digamos, ¿no? Así como cuando uno escribe en la máquina de escribir y no ve más el teclado, funciona igual. Por eso van a ver que no miran más la tabla, ellos ya la saben de memoria. Bueno, entonces encontramos unos amigos que la usaban en Rosario, que la habían traído de otro lado también, y bueno, y una de las mamás de Renzo, uno de nuestros amigos, le preguntó a Matías si él sabía leer, y Mati le dice, Mati siempre fue inteligente, pero o sea que yo no dudé que ese sí era realmente un sí. Y entonces, bueno, Mati, vamos a charlar, y empezaron a charlar Mati con ella, y yo dije, o esta mamá
es muy suspicaz y sabe muchas cosas en detalle, o realmente Mati está hablando. Y tengo que reconocer que me costó mucho creer en esto, hasta que me di cuenta que realmente era Mati el que hablaba. Así que Mati, vos tenés la palabra ahora. Yo... ¿Dónde está? No. Me daría gusto contar algo importantísimo primero. La tabla para mí ha sido lo mejor que me pudo pasar en esta vida. Yo no podía hablar. Yo entendía todo y no podía comunicarme. Así que encontrar la voz es un milagro. No todos entienden que hablar es un milagro. Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. Solo es eso, hay que abrir mentes, hay que tirar murallas viejas de ideas viejas. Tenemos que salir al mundo porque el mundo también nos pertenece, es un poco nuestro también. No achiquen nuestro mundo, queremos nuestro mundo gigante y dennos un lugar, nos lo merecemos. Somos iguales a ustedes, así que no nos traten como niños. Ya somos bastante grandecitos. No habla, no se desenvuelve solo tampoco. Mi mamá es lo mejor. Ella hace todo lo posible para que yo sea feliz. La amo con todo mi corazón. Siempre estuvo a mi lado. Siempre me trató como a una persona normal. Quiero que ella también aprenda a hablar así conmigo. La enfermedad es hidrocefalia congénita. Ya nació. Bueno, ahora es una... ¿Cómo y hace cuánto conocieron a la Asociación Sin Fronteras? Desde que se abrió. ¿Y cómo te gustaría que la gente te trate? Bien. Y yo fui a ser protegida, pero ahí también hay chicos que viste y otros que también le dicen cosas y ellos se sienten mal y no quiso ir mal. Por ahí como que se me escapa la boca, pero mi mamá me dice que te enojes, no importa que vos te enojes, si vos tenés la cabeza grande, ¿para qué tenés la cabeza grande? Si yo unas cuantas veces pasé con mi mamá por mi vieja, ¿me entendés? ¿Cómo te sentís vos en la asociación? Bien. ¿Te gusta? ¿Te sentís libre de hacer? ¿Algo para decir? No, que yo estoy contenta con esto porque ella estaba muy encerrada, no
salía, así que esto es una salida para ella. Está todo bien, está contenta. Yo satisfecha, feliz y plena porque me doy cuenta que tanto Matías como los otros chicos han encontrado un espacio donde se sienten que pertenecen, donde se sienten seguros y donde compartimos nuestros problemas y nos cargamos las pilas para seguir adelante. Creo que era un espacio que nos debíamos todos y que lo estamos construyendo de a poquito entre todos y creo que no es poca cosa, ¿no? Encontrarnos todos juntos. Y ahora Mati, ¿vos querés contar, Matías? Sí, yo voy a contar algo importante primero de la asociación. Yo me siento feliz en ese lugar. Para mí es una alegría ir ahí. Nos encontramos con nuestros amigos y la pasamos de 10. Quisiera sí que quisiera tener una casa un poco más linda. No es muy lindo ese lugar. Sus paredes son grises y eso es triste. Yo quiero colores alegres, naranja, amarillo, rojo. Así sueño mi casita de mi asociación. Y la asociación me gusta porque él se divierte, cambió muchísimo. Y tengo 15 años y voy a ser psicólogo. Yo soy inteligente, como todos los demás. A menudo los hijos se nos parecen. Una producción de ICA Televisión presenta El Bastión de la Cultura. Para conocer nuestro pasado, a nuestros personajes y lo nuestro, El Bastión de la Cultura. Nuestra historia.
Enrique Ross. ¿Cuántos años tienen? 14. 16. ¿Fueron alguna vez a la escuela? Sí. Yo sí. ¿Siguen yendo a la escuela? Sí. ¿En qué grado están? Yo sé. ¿Cómo era la relación con tus compañeros? Jugando. La pelota. A la pelota jugamos. Yo todavía no va a la escuela. ¿Va? ¿Y vos cómo era la relación con...? Ahí jugamos en colegio. Hacemos repiso, de todo. ¿Qué te gusta de la escuela? ¿Qué te gusta de la escuela? La panadería. La panadería. Eso es lo que más le gusta. Yo antes iba a escuela allá. Iba a taller. Hacía palitas, Sí, Iba a la mañana, cobraba la beca, pero Cuando ves a los chicos ¿sí? o como que les vuelve a dar ganas de ir otra vez Sí, por ahí te da humor. No, se da ganas de ir por ahí. Que viste por ahí algunos colegios, hay caos, sin nadie. Claro. Te pega a la salida. Por ahí me dan una sola vez los compañeros, todos para bachar. Dan cuchillo a la escuela. ¿Y para qué lleva cuchillo en el colegio? Llevan a la escuela cuchillo. Digamos que van para pelear a la escuela. Sí, serían, los otros. Nosotros le bachamos. Los más grandes son... Sí. ¿Tenés tiempo o tienen los dos tiempo para jugar? Sí. Este no es mi amigo. ¿Jugabas más cuando ibas a la escuela? Sí. Más me gusta el fútbol. El fútbol. Sí, pero... ¿Y a vos qué más te gusta? Jugar en resistencia. Fútbol también. En otro lado, digamos. ¿Me pueden decir qué significa para ustedes ser educado? Ser una persona educada. Portarlo bien. Sí, pero nosotros lo portamos bien. Cuando lavamos auto lo portamos bien por lo menos. Y se agarra limpio. Sería el trabajo que realizás eso, lavar los autos y eso nomás. Y cuidar los autos, que Cuidar no les dañen. también. Claro. Que no les toquen nada. ¿Por qué realizás este tipo de trabajo? Porque lo gusta. Me gusta. ¿Y a vos también te gusta? No mucho. El trabajo infantil es una de las consecuencias de la pobreza y el desempleo en los que viven las familias, que obliga a niños, niñas y adolescentes a buscar un mínimo ingreso para subsistir. En la Argentina está prohibido por ley que los menores de 14 años trabajen. No obstante, en dirección opuesta a lo que garantiza la Constitución Nacional y Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, hay una gran cantidad de menores de esa edad que trabajan y que se encuentran marginados de sus derechos, por ejemplo, al descanso, al juego, a la igualdad de acceso a la educación. Esta situación demuestra otra vez lo importante que es que el Estado implemente políticas destinadas a proteger y garantizar los derechos, sobre todo de este grupo poblacional. El hecho de que niños y niñas trabajen implica no solo que no se les estén respetando sus derechos específicos, sino también que están trabajando en condiciones ilegales, porque el trabajo infantil es ilegal. ¿Te obligan a hacerlo o lo haces porque querés nomás? Pues yo quiero, no lo hago. Porque lo quieren, sería Sí. no los obligan. No, digamos. no. ¿Cuánto tiempo trabajas?
Yo por ahí me quedo en el 6, por ahí no. Por ahí me voy a dormir un rato y vengo a las 6, por ahí. Vos amanecés a casa durmiendo. Por ahí me quedo. Por ahí. Así 5 horas de seguido. Sí, pero duermo todo el día. Claro. Para descansar. ¿Qué hace con la plata que ganas? Compro para comer. ¿Y vos qué haces con la plata que ganas? Llevo al colegio. Yo al colegio. ¿Hay algún mayor que te controla? No. No, vos tampoco. Ni uno. ¿Y entre ustedes así se cuidan? Sí, por ahí andaba desapartado. Claro. Pero por ahí sí ven que uno está en peligro y... ¿Ah? Si uno por ahí, si vos por ejemplo ves que el compañero está en peligro, ¿te arrimarías a ayudarlo? O... Sí. ¿Y vos lo mismo? Sí. Nunca lo dejarían solo, digamos. ¿Y le pasó algunas veces, por ejemplo, que ustedes hicieron su trabajo y no le pagaron y se fueron nomás? ¿O nunca les pasó? Por ejemplo, le lavaron el auto y después no les pagaron o... Siempre les pagaron. Más yo le lavaba el auto al gobernador, ¿verdad? A Pepo. Nada, a Capitanía. A Lover. Y bueno, mucha gente, por ejemplo, les pide o ustedes se ofrecen a lavarle. No, la gente les pide. Muchas gracias. Ya veo, Con respecto a los chicos de la calle, ¿cuál es el trabajo que la Fundación hace, en la cual tienen una actividad bastante intensa? En realidad, como este hogar es para adolescentes, no trabajamos directamente con chicos de la calle. Nosotros tenemos los chicos de que tienen 11, 12 años de edad. Entonces, lo que por ahí hemos colaborado con algunas instituciones que hacen así festivales para chicos, cosas por el estilo, bueno, nosotros cuando tenemos la oportunidad siempre conseguimos a veces alimentos a un precio muy módico de una fundación que se llama Banco de Alimentos Córdoba. Entonces, cuando recibimos cosas, cuando las compramos y recibimos porque las trae el Pulqui muy amablemente, entonces cuando tenemos, compartimos. ¿Ha habido casos de una fundación de chicos que Una producción de ICA Televisión presenta El Bastión de la Cultura. Para conocer nuestro pasado, a nuestros personajes y lo nuestro, el bastión de la cultura, nuestra historia.
iba a la mañana, cobraba la abeja, pero después. Cuando ves a los chicos que van para la escuela, ¿les gusta? Sí. O como que les vuelve a dar ganas de ir otra vez. Sí, por ahí te da humor. No, te da ganas de ir por ahí. Que viste por ahí algunos colegios, hay caos, sin nadie. Claro. Te pega a la salida. Por ahí me dan una sola vez los compañeros, todos para bachar. Dan cuchillo a la escuela. ¿Y para qué lleva cuchillo en el colegio? Llevan a la escuela cuchillo. Digamos que van para pelear a la escuela. Sí, serían, los otros. Nosotros le bachamos. Los más grandes son... Sí. ¿Tenés tiempo o tienen los dos tiempo para jugar? Sí. Este no es mi amigo. ¿Jugabas más cuando ibas a la escuela? Sí. Más me gusta el fútbol, ¿no? El fútbol. Sí, pero... ¿Y a vos qué más te gusta? Jugar en resistencia. Fútbol también. Ah, en otro lado, digamos. ¿Me pueden decir qué significa para ustedes ser educado? Ser una persona educada. Portarlo bien. Sí, pero nosotros lo portamos bien. Cuando lavamos auto lo portamos bien por lo menos. Se va a la línea. Sería el trabajo que realizás eso, lavar los autos y eso nomás. Y cuidar los autos, que no les dañen. Claro. Que no les toquen nada. ¿Por qué realizás este tipo de trabajo? Porque lo gusta. Me gusta. ¿Y a vos también te gusta? No mucho. El trabajo infantil es una y el desempleo en los que viven las familias, que obliga a niños, niñas y adolescentes a buscar un mínimo ingreso para subsistir. En la Argentina está prohibido por ley que los menores de 14 años trabajen. No obstante, en dirección opuesta a lo que garantiza la Constitución Nacional y Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, hay una gran cantidad de menores de esa edad que trabajan y que se encuentran marginados de sus derechos, por ejemplo, al descanso, al juego, a la igualdad de acceso a la educación. Esta situación demuestra otra vez lo importante que es que el Estado implemente políticas destinadas a proteger y garantizar los derechos, sobre todo de este grupo poblacional. El hecho de que niños y niñas trabajen implica no solo que no se les estén respetando sus derechos específicos, sino también que están trabajando en condiciones ilegales, porque el trabajo infantil es ilegal. ¿Te obligan a hacerlo o lo haces porque querés nomás? Pues yo quiero no lo hago. Porque lo quieren, sería Sí. no los obligan. No, digamos. no. ¿Cuánto tiempo trabajas? Yo por ahí me quedo en el 6, por ahí no. Por ahí me voy a dormir un rato y vengo a las 6, por ahí. Vos amanecés a casa durmiendo. Por ahí me quedo. Y Ahí. así 5 horas de seguido. Sí, pero duermo todo el día Claro. para descansar. ¿Qué haces con la plata que ganas? Compro para comer. ¿Y vos qué haces con la plata que ganas? Llevo al colegio. Llevar al colegio. ¿Hay algún mayor que te controla? No. No, vos tampoco. Ni uno. ¿Y entre ustedes así se cuidan? Sí, por ahí andaba desapartado. Claro. Pero por ahí sí ven que uno está en peligro y... ¿Ah? Si uno por ahí, si vos por ejemplo ves que el compañero está en peligro, ¿te arrimarías a ayudarlo? O... Sí. ¿Y vos lo mismo? Sí. Nunca lo dejarían solo, digamos.
le pasó algunas veces, por ejemplo, que ustedes hicieron su trabajo y no le pagaron y se fueron, mamá? ¿O nunca les pasó? Por ejemplo, le lavaron el auto y después no le pagaron o... No siempre les pagaron. Más yo le lavaba el auto al gobernador, ¿no? A Pepo, nada, a Capitanía, a Lover. Y bueno, mucha gente, por ejemplo, les pide o ustedes se ofrecen a lavarle. No, la gente les pide. Muchas gracias. Ya veo, Con respecto a los chicos de la calle, ¿cuál es el trabajo que la Fundación hace, en la cual tiene una actividad bastante intensa? En realidad, como este hogar es para adolescentes, no trabajamos directamente con chicos de la calle. Nosotros tenemos los chicos de que tienen 11, 12 años de edad. Entonces, lo que por ahí hemos colaborado con algunas instituciones que hacen así festivales para chicos, cosas por el estilo, bueno, nosotros cuando tenemos la oportunidad siempre conseguimos a veces alimentos a un precio muy módico de una fundación que se llama Banco de Alimentos Córdoba. Entonces, cuando recibimos cosas, cuando las compramos y las recibimos porque las trae el Pulqui muy amablemente, entonces cuando tenemos, compartimos. ¿Ha habido casos en la fundación de chicos que los padres lo hagan trabajar o no? ¿No es cierto? A la salida de los negocios, ¿no es cierto? Cosas así. Pero ¿Y no, esos chicos están en la fundación? Sí, los tenemos ahí, bueno, y tienen realmente otra vida, ¿no? No tienen que estar en la calle ni nada de eso. Los chicos tienen una vida normal, van a la escuela, hacen deporte, tienen amigos, van a, qué sé yo, a fiestas de cumpleaños, tienen una vida normal con personas. Así que si esos chicos no estarían en fundación, ¿estarían en la calle? Sí, estarían en la calle y estarían pasándola muy mal. Ajá. Algunos padres por descuido, otros padres porque no pudieron ocuparse de ellos. Hay diferentes realidades, ¿no es cierto? Bueno, madre abandónica, creo que esa palabra existe, porque no la inventé, y padre alcohólico. Ese sería más o menos un patrón básico, ¿no es cierto? Entonces los chicos son criados a veces por otro familiar o por el padre, más o menos, y llega un momento en que no puede más por problemas de conducta o porque se da cuenta que... ¿Y ustedes qué actividad le dan para que el chico no vaya a trabajar, digamos, y son esas actividades que comentaste hoy? Claro, tal cual. Aparte, cuando están en el hogar, saben que tienen que cumplir algunas reglas y no pueden mendigar, no pueden ir a robar, obviamente. Saben que tienen que sujetarse a un horario, como una casa normal, que uno se llega tarde de la escuela, tienen que dar explicaciones a los papás y si aparece con plata, tienen que decir de dónde, o sea, no pueden venir con plata. Obviamente, sí, es como una casa normal, los chicos son atendidos, cuidados. ¿Qué es el trabajo infantil? Bueno, el trabajo infantil desde el punto de vista, legal o económico es cualquier actividad que implique un trabajo tanto físico o intelectual de un menor para beneficio o provecho económico de otra persona. Se entiende el trabajo infantil desde el punto legal, para erradicarlo, el que todos estamos en contra, es el trabajo de los menores de 14 años. Atento a que la ley permite a los mayores de 14 años trabajar siempre y cuando se cumplan algunos requisitos que la ley establece, como que no trabajen más de 6 horas, que esos trabajos no sean en horarios nocturnos, solamente diurnos, que no sean en lugares insalubres. O sea, tienen que estar cuidados y cumpliendo
determinados requisitos que la ley ya establece para los empleadores. Porque el trabajo infantil es ilegal. Vale decir que realizan trabajos en condiciones precarias, no cuentan con beneficios sociales, le pagan salarios bajos, en algunos casos. Ya los tenemos sin pensar. No les pasó nada, siempre fueron cuidados y también tenían una cultura del trabajo. No dejaban de estudiar por trabajar, pero haciendo esas dos cosas vemos que la Argentina pudo progresar. En cambio hoy vemos un chico de 8, 9, 10 años quizá drogándose en la calle, pidiendo o robando. Y yo creo que la solución está en la cultura, o sea, de cada persona, de cada ciudad, de la idiosincrasia, de cada pueblo. La solución tiene que venir un poco más de la familia. El Estado no puede hacer más, a mi entender, de lo que está haciendo. Aparte del gobierno, funcionarios y demás políticos, nosotros como ciudadanos debemos buscar una solución para terminar de una vez por todas con el trabajo infantil. Llegar a este objetivo final nos compromete a todos, hombres y mujeres, vivir en una sociedad democrática, compartiendo y gozando de los mismos derechos para todos. Día a día aprendiendo a hacer, miro hacia atrás, todo el camino hecho, lo que pudo ser. Una producción de ICA Televisión presenta El Bastión de la Cultura. Para conocer nuestro pasado, a nuestros personajes y lo nuestro, el bastión de la cultura, nuestra historia. La imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma